Buenos días con todos. El día de hoy voy a dar paso a esta exposición titulada Un viaje a través de la célula vegetal. Y bueno, para conocer y entender cómo es posible que a través de la energía solar junto a otras moléculas se genere o se transforme en vida, es necesario conocer su unidad básica, que es la célula vegetal. Es por ello que el día de hoy vamos a hablar sobre la célula vegetal y sus procesos. Mi nombre es Melanie Pinto, del Grupo 2 en Medicina Veterinaria y Manejo de la Vida Silvestre. Y bueno, para dar paso a este tema es necesario entender y conocer cuáles son las diferencias entre la célula vegetal con la célula animal. Y lo que le diferencia la célula vegetal de la célula animal es que, aparte de contar con los organelos de la célula animal, presenta otros 3 organelos nuevos y uno que es diferente al de la célula animal. Entonces se presenta un nuevo organelo llamado pared celular, el cual está formado por celulosa, que aporta a la célula rigidez y forma. De ahí, el segundo organelo nuevo es el plástido, en donde se almacenan pigmentos que ayudan a dar color a la planta. El tercer organelo nuevo es el cloroplasto, en donde se encuentra internamente clorofila, que ayuda a la atracción de la energía solar o luz solar para producir la fotosíntesis. Y el organelo que cambia de la célula animal es la vacuola, ya que este tiene un tamaño más grande, ya que almacena agua y nutrientes o minerales esenciales para la planta. Además, aquí se hace la eliminación de desechos que se generan en la célula y ya no son necesarios. Bueno, una vez entendido esto, vamos a pasar a lo que es el cloroplasto y su estructura. Bueno, el cloroplasto, como mencionamos, es un organelo en donde internamente se encuentra clorofila, lo que hace posible la atracción de la luz solar para producir energía, y esto ayuda a lo que es la fotosíntesis. Entonces, el cloroplasto es esta estructura que la podemos observar. Está formada por una membrana externa, una membrana interna, que es esta de color tomate, y el espacio intermembrana, que se encuentra este espacio entre la membrana externa y la membrana interna. Están los tilacoides, que son estas estructuras en forma de redondas de color verde, y la apilación de esta estructura o de estas estructuras redondas forma lo que es la grana. Se encuentra el estoma, que está regado internamente en el cloroplasto, y tenemos como último el ADN del cloroplasto. ¿Y por qué el cloroplasto tiene ADN? Bueno, esto se debe a que se respalda por una teoría llamada la teoría de endosimbiosis, en donde dice que a partir de la fusión de una arquea y una bacteria, dio como resultado una célula animal, en donde la bacteria pasó a convertirse en la mitocondria de esta célula. Entonces, con el paso del tiempo se convierte en una célula animal, y que, bueno, a partir de un proceso llamado fagocitosis, en donde la membrana de esta célula se abre y come a un organismo. En este caso, la célula animal abrió su membrana y comió a una cianobacteria. La cianobacteria es una bacteria autótrofa que realiza la fotosíntesis gracias a los cloroplastos y a la clorofila que lleva dentro. Entonces, una vez que la célula animal come a lo que es la cianobacteria, esta no se degrada, sino que pasa a ser un organelo más de esta célula, pasando a convertirse en un cloroplasto. Entonces, como esta cianobacteria tenía otros organelos, como es el ADN, tenía su pared celular y bueno, estaba formada y tenía su propia estructura, al pasar a convertirse en un cloroplasto, este ADN se mantiene, pero tiene ahora otra función, ¿no? Ahora es un cloroplasto con clorofila, y es por eso que se mantiene este ADN, conocido como ADN del cloroplasto. Bueno, una vez entendido esto, vamos a pasar a ver cómo es la fotosíntesis. La fotosíntesis tiene 2 procesos, que es la fase lumínica y la fase oscura. La fase lumínica se da en lo que son el tilacoide, y la fase oscura en el estoma. Bueno, la fórmula de la fotosíntesis es la siguiente: 2H2O, que
que son 2 moléculas de agua más 6 CO2, que son 6 moléculas de dióxido de carbono, que reaccionan junto con la luz solar para dar como producto lo siguiente: C6H12O6, que es glucosa, más y 6O2, que son 6 moléculas de oxígeno. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la fase lumínica, que es la primera fase de la fotosíntesis. En la fase lumínica interviene lo que es el agua y la energía solar, o la luz solar. Entonces, los tilacoides y el cloroplasto en sí se encuentra específicamente en las hojas de las plantas. Es por ello que, para que el agua pueda llegar hasta las hojas de las plantas, atraviesa un proceso llamado absorción, que se da gracias a las raíces, en donde absorben agua, minerales y nutrientes del suelo, y este pasa por un conducto interno del tallo, conocido como circulación. Existen 2 tipos de circulación, que es el xilema y el floema. En este caso, el xilema es el cual transporta agua y minerales de raíz hacia arriba. De raíz atraviesa el tallo, llega a hojas, el fruto y la flor. Y este tiene un flujo unidireccional porque solamente va de abajo hacia arriba. Este no tiene paredes finales entre las células y este transporta agua y minerales. Es gracias a este que el agua que es absorbido de la raíz llega hacia las hojas. Y de ahí tenemos el floema, el cual es un conducto que tiene un flujo bidireccional, ya que este va de abajo hacia arriba transportando lo que son agua y el alimento de las plantas. Y de ahí tenemos el siguiente flujo que va de arriba hacia abajo, en donde se transporta el producto de la fotosíntesis, el cual es la glucosa. Este conducto tiene paredes finales con perforaciones que permiten el paso limpio de lo que serían estas moléculas necesarias, como el agua, su alimento, los minerales y el paso de la glucosa. ¿Ya? Entonces nos vamos a enfocar específicamente en lo que es el xilema. Gracias a que el agua absorbida de la raíz llega a las hojas, es posible que se dé la fase lumínica. Entonces, una vez que el agua llega a las hojas, se produce iniciando la fase lumínica en la membrana tilacoidal. Entonces, aquí lo que sucede es que este fotosistema 2, que es una proteína que tiene clorofila en su interior, atrae a la energía solar o la luz solar, y esta llega en forma de fotón, que le da energía a esta. Aquí se realiza también otro proceso llamado fotólisis, que es cuando la molécula del agua se rompe, dando como resultado el oxígeno y 4 átomos de hidrógeno. Bueno, estos 4 átomos de hidrógeno atraviesan un transporte de electrones o un bombeo de electrones que permite su movimiento a través de esta membrana. Entonces, esta pasa a lo que es este hidrógeno, pasa al fotosistema 1, que permite su liberación de igual manera, ya que tiene clorofila, atrae a la energía o la luz solar en forma de fotón. Aquí se realiza otro proceso en donde a partir del NADP más positivo se realiza libera como producto el NADPH. De ahí se encuentra la otra estructura llamada ATP-ASA, que a partir de estos dos átomos de hidrógeno, estos se liberan saliendo de la membrana tilacoidal, y aquí se genera otro proceso en donde el ADP reacciona con un piruvato y como resultado hay una liberación de un ATP a la célula. Entonces, a partir de la fase lumínica se obtienen los productos de NADPH y ATP. ¿Ya? Entonces, luego pasamos a la fase oscura, que tiene lugar en el estómago. La fase oscura se da gracias al ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin empieza con la asimilación del CO2, en donde la proteína ribulosa 1,5 bifosfoglicerato reacciona con un CO2 que da como producto la liberación del fosfoglicerato,
que ayuda a el metabolismo de la planta, por lo que va por las vías metabólicas centrales, que ayudan al buen funcionamiento de la planta. Y también la liberación de 3-fosfoglicerato, que reacciona con el ATP generado en la fase lumínica. Reacciona con y dando como producto ADP y la proteína 1,3-fosfoglicerato, que reacciona a su vez con NADPH, que también fue producida o fue el producto de la fase lumínica, dando como resultado o producto el NADP positivo y la formación de la proteína gliceraldehído 3-fosfato, también conocido como G3P, que a partir de aquí ya se genera la liberación de la glucosa, que es la energía necesaria para la planta. Ya vamos a ver por qué. Bueno, de ahí segundo proceso que vimos es el segundo paso llamado reducción. Y tercer paso es la recuperación de la ribulosa. ¿Ya? Entonces aquí, a partir de esta liberación, bueno, se genera una nueva proteína llamada ribosa 5-fosfoglicerato, que reacciona con un ATP liberando ADP y liberando o teniendo como producto la ribulosa 1,5-bifosfoglicerato, que gracias a vuelve a repetirse este proceso, este ciclo. Entonces, esta fase oscura se da lugar en el estoma, y el estoma es la siguiente estructura. Esta se encuentra en las hojas y está conformada por las siguientes partes. Tiene su núcleo, sus cloroplastos, su vacuola y el ostiolo. Bueno, en la vacuola se almacena el agua absorbida por las raíces. Esta vacuola se llena de agua y el ostiolo es la estructura que se encarga de abrir y cerrar el estoma. El estoma se encarga de dos procesos importantes, que es el intercambio de gases, en donde cuando abre se absorbe CO2 y libera oxígeno. Y se da también la transpiración, en el cual a partir de que el ostiolo abre y se cierra, se libera, al momento de abrirse, elimina el agua que se almacena en la vacuola. Como podemos observar aquí, está liberándose el agua y una vez que se cierra está ya deshinchada el estómago. ¿Ya? Entonces, este es el estómago que se encarga de la transpiración. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo qué sucede con la glucosa liberada y que es el producto de la fotosíntesis. Por ello, vamos a pasar a lo siguiente. Ya. Entonces, bueno, la glucosa generada en la fase oscura, lo que sucede es que sale del estoma y está en el citoplasma. En el citoplasma se genera un proceso llamado glucólisis, en donde la glucosa se descompone en dos estructuras más simples, que son los dos piruvatos. También se libera ATP y NADH, que son monedas que ayudan a la producción de energía para la célula. Entonces el ATP se queda en el citoplasma, mientras que el NADH ingresa hasta la membrana interna. Bueno, los dos piruvatos generados por la glucólisis ingresan a la mitocondria, atravesando la membrana externa, la intermembrana y la membrana interna. Estas membranas están formadas por fosfogliceratos, que son por fosfolípidos, que son proteínas que se encargan de mantener una capa que protege a la mitocondria del paso de desechos no necesarios. Bueno, entonces, una vez que pasa el piruvato a la matriz mitocondrial, el piruvato se realiza otro proceso llamado oxidación del piruvato, en donde reacciona con otra molécula llamada CoA-S, que da como resultado un acetil-CoA y la liberación de NADH y CO2. El NADH viaja hasta la membrana interna, mientras que el CO2 es liberado a partir del intercambio de gases en el estómago. Una vez que sucede esto, el acetil-CoA pasa por un proceso que es el ciclo del ácido cítrico, también conocido como ciclo de Krebs. Entonces, el acetil-CoA
pasa por este proceso para generar 4 moléculas importantes, que son el ATP, el CO2, el NADH y el FADH2. El ATP se queda en esta parte de la mitocondria para darle energía a que siga con el paso de este proceso. El CO2 es liberado por el intercambio de gases en el estómago y el NADH y el FADH2 viajan hasta llegar a la membrana interna, en donde se genera el último proceso, que es la fosforilación oxidativa, en donde estas monedas de energía generadas tanto en la glucólisis, en la oxidación del piruvato y en el ciclo de Krebs viajan hasta la membrana interna, en donde están unas estructuras en donde se realiza un bombeo de electrones y da como resultado hidrógenos que ayudan al transporte de otras moléculas. En este caso se libera hidrógeno a lo que sería la intermembrana y al citoplasma. Aquí con este transporte de electrones se genera el oxígeno y agua. Y en esta proteína o estructura llamada ATP sintasa, lo que se genera a partir del bombeo de electrones es la producción de ATP, en donde se dice que se producen 30 moléculas de ATP o 30 moneditas de ATP que ayudan a dar energía a la célula a partir de una molécula de glucosa. A continuación voy a pasar a detallar cómo se da el ciclo de Krebs. Y bueno, el ciclo de Krebs se da a partir del piruvato, de los 2 piruvatos generados en la glucólisis, en donde este reacciona con un NAD, dando como resultado un NADH y libera oxígeno, libera CO2. De ahí este piruvato reacciona con una molécula llamada CoA, que da como resultado un acetil-CoA, que pasa este acetil-CoA por el proceso que es del ciclo de Krebs, en donde se transforma en un citrato y libera CO2, reacciona con un NAD positivo y libera NADH. Luego se produce, con estas reacciones se produce un alfa-citoglutánico que libera CO2, reacciona con un NAD positivo y libera NADH. Luego con estas reacciones se produce lo que es el succinato, en donde reacciona con un ADP y da como resultado un ATP. Luego reacciona con un FAD para producir FADH y reacciona con un NAD para producir NADH. Y de todas estas reacciones dan como resultado la proteína oxaloacetato, que esta vuelve a convertirse en un citrato y así es como se da el ciclo de Krebs. Esto se da en la mitocondria. Entonces, bueno, una vez que se acaba este proceso, el ATP generado en estos procesos lo que ayuda es que brinda a la célula la energía necesaria para las funciones o realizar las funciones correctamente, como en el caso de realizar la fotosíntesis, del viaje de estas agua y minerales. Entonces, la glucosa, como mencionamos anteriormente, la glucosa atraviesa por el conducto del floema. Entonces, gracias a esto es que la glucosa viaja desde las hojas hasta las raíces y llegando a las células de toda la planta, lo que ayuda a producir todo esto ATP para que el crecimiento de la planta sea un correcto procedimiento y esté en buenas condiciones. Muchas gracias.